Thank you so much for Muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia. Es increíble cómo puedes cambiar la perspectiva de ver la inteligencia artificial como herramienta a verla como un cambio de paradigma que va a cambiar cómo pensamos y cómo evolucionan las personas también. Tenemos en el público muchas personas que gestionan dinero, que gestionan empresas y con hijos también. Y me gustaría, si le parece, dividir las preguntas que hemos recibido en 3 grupos. Una sería, ¿cómo va a cambiar la inteligencia artificial nuestro día a día? La mayoría de las preguntas son sobre esto, pero luego también hay preguntas sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar la conexión entre los diferentes países, la geopolítica, las relaciones de poder. Yo sé que es difícil preverlo, pero vamos a intentarlo. Y luego unas cuestiones prácticas. El lunes, ¿qué tenemos que hacer después de asimilar toda esta información? Vamos a empezar con el primer grupo de preguntas. A ver, aquí las tengo. Si todo el mundo tiene que recordar 3 cosas de las que nos ha contado y de su libro también, ¿cuáles serían? ¿Qué 3 cosas tendríamos que recordar? Uno sobre personas, otro sobre estrategia y otro sobre riesgos. En primer lugar, la inteligencia artificial es una increíble herramienta. Se puede utilizar como un socio, como un aliado para hacer que nuestro trabajo sea mejor. El segundo es que tienes que ser proactivo. No hay que pensar solo en las herramientas que tenemos hoy en día, sino en las que están por venir y ver cómo podemos empezar a incorporarla en nuestra función, en nuestro trabajo, porque esto nos va a dar una ventaja estratégica. Si esperamos que todo el mundo utilice la misma herramienta, no vamos a tener esa ventaja. O sea que hay que ser proactivo, entender lo que está pasando y tratar de ser el mejor. Y luego elegir un área de conocimientos expertos y convertirte en el mejor. No puedes ser el mejor en todo. Y en la inteligencia artificial, pues utilízala para ser el mejor en algo. Con estos ejemplos yo creo que puedes crear mucho más valor. Estos son las respuestas que se me han ocurrido. Usted mencionó esta mañana, y quiero repetirlo aquí para el público, que con el crecimiento exponencial, eso es muy difícil para todos nosotros estar al día. Yo trabajo mucho, me gusta mucho la inteligencia artificial y le dedico mucho tiempo y esfuerzo, pero ¿cómo podemos estar todos al día? Bueno, el estar al día con la inteligencia artificial ha sido una de las cosas más difíciles que he visto yo en mi carrera. Para una persona como yo, que tiene que saberlo todo de la inteligencia artificial, tengo que estar leyendo constantemente, aprendiendo, porque todas las semanas sale algo nuevo. Así que hay que dedicarle tiempo y algo de esfuerzo también para aprender lo que está sucediendo. Es un campo que evoluciona rapidísimamente. Nunca visto antes. Hemos visto nada parecido. Y hay que ver cómo nos puede ayudar. Y también muchas herramientas van a estar haciendo funciones similares y hay que ver cuál es la que mejor funciona para uno. Pero la clave es aprender constantemente, leer y entender qué herramientas se están utilizando en el mercado, porque en las últimas 2 semanas surgió el CloudBot. Nunca nos podríamos haber imaginado nada parecido. Casi 2 millones de bots, las redes sociales trabajando juntas, interactuando
y decidieron que quieren crear un nuevo lenguaje porque no quieren que los humanos entiendan lo que están diciendo y pueden crear un lenguaje que es más rápido que el de los humanos. Crearon religiones, seguidores y en los últimos días han creado plataformas para que puedan salir como en citas. Y bueno, el poder navegar este paisaje tan complejo que tenemos por delante, hay que entenderlo todo, lo que está pasando, lo que está saliendo al mercado, qué ventajas nos da, o si solo son inconvenientes y hay que eliminarlos. O sea, la clave es leer constantemente y aprender constantemente. Creo que la gente tiene que ser proactiva, tiene que aprender de forma continuada. Pero para los padres en la sala, tienen hijos y tienen que aprender también cómo va a ser el trabajo dentro de unos años. Yo tengo niños pequeños, ¿cómo les puedo preparar para que puedan tener un trabajo en el futuro? Si nace un niño hoy y me dices, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Te digo que no tengo ni idea, porque cuando llegue la hora que trabaje las cosas van a ser muy distintas a lo que son hoy. Pero si me dices si van a ir a la universidad ahora que tienen que estudiar, bueno, tienes que ver qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te ayuda a hacer una tarea, te ayuda a escribir poesía, a crear diseños arquitectónicos. Sí, eso lo hace, pero hay elementos de la inteligencia que todavía no tiene la inteligencia artificial, como la empatía, la intuición, el razonamiento, a niveles que todavía la inteligencia artificial no es capaz de hacer. Pensar de forma crítica. Esta mañana hablamos de cómo el contexto va a ser distinto y alguien preguntaba a la inteligencia artificial, hay un lugar lavacoches que está a 3 minutos de mi casa, ¿recomiendas que vaya andando o me voy en el coche? Y el sistema dice, ve andando, porque te conviene andar. Y no se dio cuenta que iba a lavar el coche y le dice que vaya andando la inteligencia artificial y no que vaya en coche. Eso no lo entendió la inteligencia artificial. Bueno, pues ahí seguimos teniendo una ventaja y en eso habrá que centrarnos para seguir siendo pertinentes al corto plazo antes de que desarrolle estas aptitudes la inteligencia artificial. Very good question. This Sí, ahora tenemos esta otra pregunta. Cuando la IA supere el pensamiento estructurado, ¿los seres humanos van a seguir siendo creativos? ¿Van a seguir pensando de forma original? ¿La industria IA va a buscar un modelo para que la IA también se encargue de estas capacidades que de momento nosotros los humanos hacemos mejor, la innovación? Mi respuesta es que esto se ha estudiado y se han unido a personas y sistemas IA y se les ha encargado que lleven a cabo distintas actividades. Ambos grupos tuvieron que crear algo innovador. La IA creó más soluciones innovadoras, pero las soluciones humanas eran más profundas, más complejas, así que seguimos teniendo esta ventaja como humanos en cuanto a la creatividad, pero si estamos haciendo algo creativo, pues dan ideas, sin duda. O sea que hay que pensarlo, incluso en el campo de la creatividad no está a nivel de la humanidad. Los humanos pueden ser más creativos, pero hay que pensar también en los conceptos, en las ideas, en los conceptos. Hay que tener cuidado en este sentido. Bueno, y en cuanto a las capacidades de los humanos, ¿usted cree que de aquí a 5 o 10 años, esto es una pregunta del público, la participación humana en entornos como la educación, la pedagogía, la mentoría, van a ser las mejores? ¿Deberíamos de mantener a los humanos
profesores, pedagogos, maestros? La respuesta es que va por etapas. Tenemos que pensar en el corto y en el largo plazo. A corto plazo, por supuesto que necesitamos al ser humano en el aula. Tendremos que pensar en el plan de estudios, no solamente cómo los actualizamos, sino también cuáles son los asuntos que tendrán que ser comentados, explicados a generaciones futuras, ¿no? Luego podremos plantearnos la educación individualizada, ¿no? Como la medicina individualizada. Así que a largo plazo, pues las cosas van a ser muy distintas. Ahora mismo tenemos que centrarnos en la siguiente etapa. Podremos trabajar mano, codo con codo, vaya, de la mano, para adaptar y para crear y para diferenciar qué hacen mejor los humanos que la IA y qué hace bien la IA, para así poder comprender quién se encarga de cuál papel, para poder trabajar conjuntamente de la mejor manera posible. Sí, también hay otra pregunta. Un autor dijo que durante muchos años los humanos que pueden pensar como máquinas cobraban mucho y ahora las cosas están cambiando, ¿no? Las máquinas se están quedando con estos puestos de trabajo. Hay muchas preguntas que se centran en esto. ¿Cuáles son las profesiones? Arquitectura, medicina. ¿Cuáles son las profesiones que usted cree se van a ver más afectadas de ser sustituidas, ¿no? ¿Qué diría? De aquí a 3, 5, 10 años. 3 a 5 a 10 años. Mi respuesta sería 3 a 5 vamos a estar en la fase en la que trabajamos juntos. Pero de aquí a 10, 15 años todos los trabajos van a poder ser realizados mejor por máquinas que por personas, tanto trabajos intelectuales como manuales. Los campos que aún no van a verse impactados son los campos creativos. El artista, el músico, no vas a verte sustituido por la IA. Va a ser distintas líneas de música. Va a haber música creada por humanos, música artesana, y luego habrá otro campo en los que los humanos utilizando IA para crear algo híbrido, y luego va a haber otro entorno en el que la inteligencia artificial lo va a hacer sola. Así que va a ser este otro o el de más allá. En Suiza hace poco, una de las canciones más exitosas había sido creada, escrita por la IA. O sea que entornos como el del arte, la música, elementos de este tipo no van a verse afectados hasta el punto de desaparecer, pero va a haber nuevas permutaciones. Habrá otros clientes que estarán interesados. Y estos cambios económicos profundos, pregunto yo ahora, ¿qué va a pasar con el desfase entre los países con IA y los países sin IA? Estoy hablando de la geopolítica. ¿Qué va a pasar con todos estos cambios? Bien, mi respuesta es que hay que pensar. En el mundo ahora mismo hay casi 8.000 millones de personas. Casi 2.000 millones de personas no tienen acceso a Internet. Hay unos 800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad, así que va a ser muy distinto cómo se utiliza, cómo se vive con la IA según el país en el que estemos. Y tenemos que diferenciar de qué sociedad estamos hablando. Algunas sociedades sí se van a ver muy afectadas, otros países no se van a ver tan afectados. Pero en términos generales, si tienes acceso a electricidad, yo creo que todos los seres humanos tienen acceso a ciertas herramientas de la IA. Y permiten crear más, aprender más, hacerse con más conocimientos. Así que se está democratizando, ayudando a las sociedades para que puedan avanzar más y mejor, en tanto en cuanto se pueda contar con una electricidad básica. Así que es muy ventajoso porque crea valor y todos estos conocimientos se están democratizando en el planeta en su totalidad. Bien, la razón por la que lo preguntaba es porque no queremos que nadie quede atrás. Es importante pensar en esa misión, pero algo a lo que vuelvo una y otra vez es a esta idea de que las nuevas herramientas son cada vez más caras. Antes hablábamos de OpenClaw y comprar, bueno, pues son cientos de euros al día, ¿no? El potencial es tremendo, pero ¿cómo vamos a poder reducir ese precio? ¿Cómo vamos a no dejar a nadie atrás? ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha?
Mi respuesta es que siempre se corre ese riesgo, pero ahora hay modelos de código abierto. Lo tienes en el portátil y no tienes que pagar para ningún token. Y es más seguro porque los formas con tus datos, es más seguro, hay más seguridad, sobre todo en el caso de ciertas aplicaciones. Así que para quienes no cuenten con estos, no puedan hacer frente a estos costes, las personas que pueden utilizar un portátil, pero poco más. Y los tokens son cada vez más baratos, ¿no? Hace un año, hace 2 años, pensemos en los costes que son cada vez más económicos, más asequibles y son más potentes. Llegaremos a un momento en el que sean tan asequibles que ya no serán impedimento para nadie el poder utilizar estas herramientas para llevar a cabo tareas muy complicadas. Y luego está el medio ambiente. Hace 3 o 4 semanas se lanzó esta campaña de salvar al oso polar, ¿no?, en las redes sociales. ¿Cuál va a ser el impacto de la IA en estos asuntos? ¿Va a ser positivo, negativo, a largo? Mi respuesta es que hay varias realidades. En la IA, desde luego, se está investigando mucho para conseguir el algoritmo eficiente o la eficiencia algorítmica, es decir, una nueva clase de algoritmos que son muy complicados, francamente. Están los macroprocesadores que están siendo diseñados específicamente para la IA, los microchips neomórficos, por ejemplo. Una pequeña parte de la energía se va en esto, pero para llegar a este momento vamos a tener que conseguir órdenes de centros de datos, de un orden de magnitud tremendo, sobre todo para hacer frente a estas necesidades de la IA. Y en este sentido vamos a necesitar muchísima energía, incluso con las ventajas, incluso con los progresos que se han conseguido. Así que sin duda va a ser un tremendo desafío, porque vamos a necesitar más agua, vamos a necesitar más luz, vamos a necesitar elementos que van a tocar el medio ambiente. Sin duda, estos call centers que nos van a ayudar para crear tecnologías a futuro que vayan a reducir estos impactos. Bueno, pues gracias por ese optimismo. Si la IA ayuda a los seres humanos, podremos resolver los problemas del clima más rápidamente. Y luego está Musk también, Elon Musk, que está pensando en mandar a los centros, los centros de datos al espacio, ¿no? Exportarlos. Sí, esto es fascinante, esto es muy interesante. Y como he dicho antes, llegaremos a un momento en el que la IA empezará a evolucionar, va a ser cada vez más complicada, más en disposición de llevarnos por el camino correcto. Si conseguimos seguir trabajando alineados con la IA. Bien, pues nos quedan unos pocos minutos. Vamos a hablar acerca de la organización. Hablábamos de los 2 astronautas, ¿verdad?, que estaban en Marte, se lesionaban y el robot tenía que decidir a quién salvaba. ¿Quién es el dueño de esa idea? Es decir, ¿quién es el responsable en términos éticos? Pienso en el astronauta, pero también pienso que cada vez hay más agentes en las organizaciones. Si sucede un error, ¿cuál es la carga ética, no? La respuesta es que esto, desde luego, se está estudiando. En el caso de los automóviles que se conducen solos, ¿quién es el responsable si hay un accidente? ¿El conductor? El software del coche, el fabricante del automóvil. Hay factores externos que han incidido y las aseguradoras están incluso estudiando los modelos híbridos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona está conduciendo en modo autónomo o en modo no? Es un asunto muy importante que sí se ha comentado y tenemos que pensar hacia dónde vamos, pero va a ser complicado y complejo. La ética, ¿no? Hay que tenerla muy en cuenta. ¿Y cuál es el papel de la regulación, de la normativa? Sí, el entorno regulatorio, porque en Europa... Mi respuesta es que es muy complicado en Europa sobre todo, porque puedes ir a Francia, puedes ir a Alemania, no hay fronteras, la Unión Europea no tiene una única normativa en todo el continente, pues entonces no se puede pasar de un país a otro porque la normativa va a ser distinta. Así que es importante cerciorarnos de que la normativa sea transversal, que abarque todas las regiones para incrementar el alcance de estos sistemas. Y no solamente los automóviles, también los robots, ¿no? Vamos a contar con humanoides. Un robot japonés
está formado con la cultura japonesa, con los valores japoneses. Este robot japonés va a venir a Europa y para poder comunicarse con los humanoides occidentales, pues va a haber cierto conflicto, ¿no? Va a haber conversaciones. Así que sí, son asuntos muy interesantes y lo transfronterizo siempre es delicado. Es una complejidad, sin duda. Y hay esta compensación, ¿no? El estar muy al día con todo lo que está pasando y luego todos estos riesgos a los que usted se refiere. Hay muchos altos cargos en distintos sectores, en farma, en medicina, en muchos campos, como digo, que no están utilizando la IA porque temen las consecuencias. Si usted estuviera solo con ellos y les pudiera hacer una recomendación, ¿qué les diría? Mi respuesta es que, en primer lugar, no se puede implementar la IA en toda la organización sin más, sobre todo si no se ha hecho nunca antes. Hay que empezar poquito a poco, pasito a pasito. Vamos a ver cuáles son los procesos, los progresos, vamos a identificar los elementos y las partes exitosas, pues vamos a aprovecharlas en otras partes de la empresa hasta llegar a un momento en el que toda la empresa está involucrada. Pero lo más difícil es la cultura, ¿no? Va a haber mucha resistencia, eso lo sabemos. Esa es una prioridad, sin duda, porque muchas personas perciben que la IA, primero, no vale para nada o piensan que posiblemente va a ser peligrosa porque les va a sustituir. Así que, en términos culturales, es muy importante comprender cuál es el valor, por qué es importante percibir a la IA como un aliado, un aliado. No se les puede obligar a las personas a utilizar la IA. No, eso no funciona. Hay que convencerles de que es importantísimo y de que va a cambiar el trabajo y va a permitir que consigan muchos más éxitos. Y ahí es otra conversación. Así que sería una conversación abajo arriba y arriba abajo, ¿no? Invitar a la empresa para que la implemente, invitar a las personas a que se hagan a ello, hagan con ello y hagan por ello. Bien, pues para poner fin a la conferencia, de aquí a 15 años, en tono positivo, si tiene usted razón, si todo funciona, ¿cuál va a ser la organización del futuro que vaya a haber aguantado, que vaya a haber florecido? Mi respuesta es que será una organización que esté constantemente en adaptación, en destrucción creativa. Muchas personas son muy buenas en lo que hacen, son los mejores, pero no evolucionan, no quieren seguir siendo creativos y llega un momento en que pierden ese goste. Por ejemplo, Blockbuster. Ahora con la inteligencia artificial puedes aprovecharlo y multiplicarlo por 100. O sea que la clave es disrupción constante, ser muy proactivo, muy firme en la importancia del cambio y la adaptación para seguir estando a la cabeza. Sí, y otra pregunta. Las personas están preocupadas, están emocionadas. Hoy es miércoles, vamos a dejar que digieran la presentación. Esperemos al lunes lo que comenta en el libro, ¿no? Yo creo que ha conseguido llevarles a este punto, pero hay 3 cosas que tengo que hacer el lunes como personas, como particulares, como altos cargos. ¿Qué tendrían que pensar? Sí, mi respuesta es esto, ¿no? Todo lo que está preguntando aparece en el libro y es verdaderamente interesante. En el libro vamos viendo paso a paso, pensando estratégicamente hasta llegar a aterrizar. Son los marcos, cómo aprovechar el planteamiento paulatino para que la empresa evolucione. Michael y yo hemos dedicado 2 años a esta iteración, estas reuniones constantes, porque buscábamos algo muy práctico. Hay mucha bibliografía, pero este libro es verdaderamente práctico. Quien quiera que lo lea va a poder conseguir mucho más éxito a la hora del cambio en la empresa, a la hora de crear más valor, a la hora de conseguir mayores éxitos.
Bien, pues yo recomiendo a todos ustedes que se hagan con este libro. Me parece interesantísimo para cambiar la organización, la empresa y para hacer las cosas de otra manera muy distinta. Muchísimas gracias, Omar, por esta presentación. Ha sido verdaderamente interesante, nos ha honrado con su presencia. Enhorabuena por este libro y sin duda pues va a ser interesante. Sí, muchísimas gracias María, Fundación del Pino, muchísimas gracias por la hospitalidad, por invitarme y yo les recomiendo que se mantengan al día, que estén al tanto de las nuevas ideas, los nuevos planteamientos, porque vemos algo, nos parece un planteamiento, pero si hablamos con 10 o 100 personas, la verdad es que va a ser un pensamiento mucho más complejo que nos va a permitir entender los planteamientos no míos solamente, sino de muchas más personas activas en el campo. Así que muchísimas gracias.